A continuación, Sanando a mi hijo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo. Les damos la cordial bienvenida a otro programa más de Sanando a mi hijo. El día de hoy la temática que vamos a abordar es el desarrollo de los niños de 2 a 3 años. Con ustedes la doctora Sabrina Sevilla y nuestra psicóloga Angélica Sendales. Gracias por asistir. La etapa de los 2 a 3 años presenta o depende de nosotros como padres mayor incidencia, mayores cuidados y de igual manera para todo el entorno familiar, que son los que nos aportan en su crecimiento. Angélica, ¿qué podemos nosotros ver con cosas muy puntuales? Sabemos que cada niño tiene su etapa, su desarrollo, su ritmo, pero sí es importante nosotros como papás saber algo, una base para poder ver si estamos encaminados a buen ritmo. Bueno, es importante identificar que en los 2 años hay un quiebre psicológico en nuestros niños. Es denominada o se llama la edad de la primera adolescencia, porque genera todos estos cambios de independencia, donde ya reconocen lo que es el no, donde saben qué reacción genera el no en mi conducta, donde ya quieren hacer todo solitos, donde empiezan algunos sobre los 2 añitos a hacer toda la parte de control de esfínteres, empiezan a comer solitos, ya ingresan al centro infantil. Entonces todo esto cierra el ciclo donde yo sigo teniendo un bebé en casa, que realmente es hasta el año, pero bueno, donde yo tengo un bebé en casa y empiezo a trabajar con un niño, tengo un niño en casa. Esto no solamente genera un cambio para los niños, genera un cambio para nosotros como padres, que generalmente uno no se da cuenta o no quiere aceptar. El dejar el pañal, por ejemplo, es dejar de tener un bebé en casa. Entonces, en los centros infantiles, en la primera escolarización, como que se empieza a trabajar en la semana, se consigue algo y entre semana papás vuelven a poner el pañal. ¿Por qué crees que es esta parte? Porque nos cuesta nosotros sabiendo de que ya que el niño vaya solo al baño, nos va a ayudar muchísimo y todo. ¿Por qué nos cuesta hacer este proceso que es largo y no colaborar a la persona que nos está ayudando en la crianza del niño? Porque hay esta resistencia. Porque de todas formas yo no quiero que el niño crezca, y eso es un temor interno y eso es un apego de todos los padres donde no quiero, y uno se da cuenta y a los 4 años siguen diciendo, es que mi bebé tal cosa, es que mi bebé tal otra. Entonces, 1, eso, ¿bien? 2, porque es mucho más fácil para mí desde casa, si yo estoy cocinando, estoy trabajando, estoy jugando, estoy haciendo cualquier cosa, es mucho más fácil para mí dejarle el pañal que hacer todo el proceso de control de esfínteres, que no es fácil y no es de un momento para otro. Entonces, gran medida de lo que pasa en este momento y qué tanto evoluciona o no, depende de nosotros y de que nosotros podamos hacer acompañamiento a los niños en este cierre emocional de su primera etapa. Ahora, aquí también en el tema del pañal es importante acotar que no necesariamente todos los niños dejan el pañal al mismo tiempo, y que un niño, si se demora más o está a los 3 años y no ha dejado el pañal, no es ningún inconveniente, es su proceso normal, y que hay que dejarlo y seguir el proceso, como siempre hemos dicho. Entonces va a haber niños que lo dejen antes y van a haber niños que lo dejen después. Entonces no desesperarse y creer que el hijo está atrasado en este proceso. Y el control de esfínteres está más o menos entre los 2 años, entre los 24 meses y los 40, 48 meses. Lo que pasa es que nosotros queremos empezar el control de esfínteres hoy
y que en 2 semanas el niño sin lenguaje nos diga pipí, popó, ya no quiero pañal, llévame aquí, le saque uno el pañal, o se resiste y lo que hablábamos antes, empieza a trabajar y desde la casa se hace como este retroceso. Pero lo que tú dices es bien importante, ese es el rango general en que los niños lo dejan. Hay niños que en un mes consiguen controlar esfínteres y está bien, hay niños que se tardan mucho más, hay niños que por situaciones emocionales, tensionales que están pasando en la casa no logran dejar el pañal y los papás no entienden de dónde viene esto. Pero volvemos a que todo en cada uno de los niños es un proceso y es un proceso diferente, que para saber más o menos cómo se mueve nosotros tenemos rangos donde debería estar, pero no significa que el niño que a los 23 meses no ha logrado controlar esfínteres esté mal o esté atrás. Angélica, ¿qué pasa cuando veo estos retrocesos? Hay papás que te deben consultar esto. Solo lo tengo en la noche, solo lo dejo cuando va a la guardería, solo cuando va a visitas, o sea, le dejo el pañal y tomo la decisión de todos los riesgos que vienen con ello, o si puede ser una alternativa a ¿qué mensaje estoy mandando yo al pequeño? El control de esfínteres empieza a trabajar cuando el niño habla. Yo no puedo quitarle el pañal a un niño que no habla porque no me va a poder decir. Más que aparte de hablar, los niños dan señales, entonces empiezan a tocarse la parte genital o están sentaditos y se empiezan a mover o empiezan a saltar, o hay niños que ya uno se da cuenta que no hacen popó o pipí mientras están haciendo sus actividades, sino que buscan una esquinita y se quedan quietecitos. Esas son señales, pero si el niño no tiene lenguaje establecido, así sea un lenguaje incipiente, nosotros no podemos trabajar en control de esfínteres. Bien, uno eso. Y la otra cosa es que en el momento en el que yo decido, ya tiene señales, ya tiene lenguaje, ya puedo empezar a trabajar, necesito quitar el pañal y dejarlo. Primero trabajamos con el pañal de la mañana y solamente del día y solamente trabajamos pipí. Después de que el niño reconoce la señal, porque no es súbito, un día para otro amaneció sabiendo que esto es la vejiga y que le pesa, no, los niños empiezan a reconocer las señales del cuerpo y empiezan a saber que esto que le pesa es que tiene pipí y cada vez es más fácil para él controlar. Una vez que hemos trabajado el pipí en la mañana, vamos a dejar un tiempo en la noche el pañal porque todavía no lo controlan en la noche y el cuerpo sigue teniendo la función de forma involuntaria. Después se trabaja con el pañal de la noche y a la par donde se trabaja con el pañal de la noche ya podemos empezar a trabajar popó. Bien, pero lo primero es trabajar solamente pipí y ya con señales específicas. Qué interesante lo que nos aportan, ¿no? Vemos de que queremos que el niño todavía quede pequeño, dependa de papá, de mamá y de todas las personas que estamos alrededor, y nos preocupa mucho la parte de su crecimiento al mismo tiempo. Quiero que crezca, que esté alto. ¿Cómo trabajamos esa parte del crecimiento con ellos? Bueno, como hemos visto anteriormente, los bebés van creciendo mucho, al principio crecen mucho más y después el crecimiento va disminuyendo. Obviamente sigue siendo un crecimiento rápido en relación a la edad después, pero en cambio sí disminuye en relación a los primeros meses de vida, que el crecimiento es impresionantemente rápido. Entonces aquí, en términos generales, podríamos hablar que los niños van a crecer entre unos 5 y unos 10 centímetros al año. Entonces va a depender de muchos factores, va a depender de los padres, de la talla de los padres, va a depender de la alimentación, de factores emocionales, de factores de enfermedades. Si el niño se ha enfermado mucho durante este año, posiblemente no crezca tanto, porque eso también genera un descargo de energía que el cuerpo lo utiliza en sanarse. Entonces es posible que el niño que se enferme mucho tal vez no crezca tanto, pero mientras esté creciendo lo mínimo, que son 5 centímetros al año, está bien. Además va a depender, y todo vamos viendo la curva de crecimiento. Mientras vaya en su curva creciendo de esta manera, está perfecto. Cuando vamos viendo que empieza a estancarse el crecimiento, siempre es un llamado de atención y vamos a buscar alguna causa específica de qué está pasando. Lo mismo pasa con el peso, y el peso aproximadamente va a ser una subida de peso entre 2 y 4 kilos promedio en el año. Entonces no es que los niños cada vez van creciendo. Entonces hay veces como que no crecen y otro rato pegan el estirón. ¿Cuánto tengo que esperar yo para ver que se estancó realmente está preocupándome el peso, la talla? Y vemos dos rangos muy
muy preocupantes. Uno que estamos con sobrepeso y otro que estamos al límite bajo y estamos con un poco de niños con desnutrición. ¿Cuándo yo tomo las alarmas y ya comienzo a hacer algo más que puedo trabajar con ellos? Bueno, siempre hemos dicho que es mejor prevenir antes que esperar a que algo pase. Entonces, estas curvas nos ayudan justo a eso. Vamos a ver primero dónde empezó nuestro niño en la curva. Hay niños que ya desde pequeñitos están en la curva de abajo, y niños que ya están en la curva de arriba y otros que están en la mitad, en el promedio de los niños. Entonces normalmente van a seguir su ritmo de crecimiento cada uno de ellos, pero si vemos ya que el niño está tirando a lo bajo, a la parte inferior, entonces vamos a mirar y vamos a ya empezar a preguntar, averiguar un poco más cómo le están alimentando, qué es lo que está pasando, y mirar ciertas cosas que podrían suceder. En esta edad que estamos hablando, a partir de los 2 años, también le hacemos exámenes para verificar si es que hay parásitos, porque a partir de esta edad ya podemos desparasitar a los niños. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una desparasitación correcta? Porque podemos conseguir muy fácilmente, sin prescripción médica, un desparasitante. ¿Cuál es el procedimiento que podemos trabajar con los niños y a nivel familiar también? En el tema de los parásitos hay muchas cosas a hacer. Hay médicos que necesariamente tienen que ver un examen coproparasitario que indique que tiene parásitos para desparasitarlo. Hay otros que en cambio simplemente por cuestión preventiva mandan directamente a desparasitar sin hacer el examen, ¿sí? Y esto se debe primero porque estamos en un país que es, lo llamamos endémico de parásitos, es decir, es muy frecuente la presencia de parásitos, más aún en los niños, como hemos dicho, pasando en el suelo, se meten las manos a la boca. Hay muchos factores que pueden llevar a que tengan parásitos frecuentemente. Entonces sí tenemos en nuestro país el tema de prevención, que normalmente se lo dice en los adultos desparasitar 1 vez al año, y en los niños puede ser 1 vez al año o incluso 2 veces al año como método preventivo. Pero como decimos, también tenemos el examen que realizamos para detectar si es que hay parásitos, y según los parásitos detectados damos el tratamiento específico. Obviamente son medicamentos que no es ideal comprarlos así no requieran la receta médica, pero siempre es importante que sea el médico quien recete los antiparasitarios, porque también los tenemos de diferentes tipos. Y por las dosis, ¿no? Y por las dosis, que es importante en los niños. Siempre trabajamos los medicamentos por dosis de acuerdo al peso. Entonces no es lo mismo un niño que pese 10 kilos que un niño que pesa 15 kilos, o un niño que tiene 2 años y que tiene 4 años. En los adultos las dosis son más estandarizadas, pero en los niños sí nos basamos en el peso para dar la dosis del desparasitante. Ya. Entonces esto es una parte en lo que es el crecimiento. Y antes de terminar esto, lo que tú decías, en el otro rango, al otro lado, generalmente cuando está alto. Entonces también vemos un niño que estaba bien en su curva de peso y de repente vemos que empieza a subir. Entonces antes de esperar a que pase a la curva que ya nos dice que tiene un sobrepeso, vamos de una vez mirando, teniendo en cuenta qué está pasando con el niño a su alrededor, con la alimentación y todo lo que conlleva esto del peso, para poder hacer las correcciones antes de que continúe, porque es más fácil corregir a tiempo que después, ya se vuelve más difícil. Tú enfocas esta parte de nosotros como mamás de ir al chequeo. ¿Cada cuánto tú recomiendas que debemos asistir al control pediátrico? Hasta el año creo que somos muy cumplidas, vamos cada mes, estamos pendientes del carnet, de la vacuna, del peso, de todas las recomendaciones, más en madres primerizas, ¿no? Pero, ¿qué pasa ya a partir de los 2 cuando vamos al pediatra? Solo cuando se encuentra enferma. Sí, normalmente asistimos cuando se enferma, y no por cultura. O sea, deberíamos asistir para que hayan estas alarmas a tiempo. ¿Tú recomiendas cada cuánto? Aquí es justo lo que tú dices. Por cultura tenemos la idea de que el médico servimos solamente cuando estamos enfermos, y no tenemos esta cultura que es al revés, esta cultura de prevenir, de más bien estoy sano pero no sé qué pueda tener. Un ABC. Y entonces, exactamente, así como vas a hacer chequear el auto y otras cosas, entonces hacer algo preventivo antes de que realmente nos enfermemos. Y en los niños con mayor razón. Entonces, no tienes un rango específico de cada cuánto, porque va a depender mucho de cada niño.
El niño que se enferma más frecuentemente, justo el que no está creciendo muy bien, depende de muchos factores, pero sí sería recomendable a los 2 años todavía un chequeo cada 2 o 3 meses, si es que no hay ninguna cosa especial con el niño. Entonces obviamente también el pediatra va a mirar cómo está su curva, qué está pasando, si está sano, si requiere alguna otra cosa. Entonces al hacer ese chequeo, perfecto, entonces nos vemos en 3 meses. O de repente necesito verle en 1 mes porque su crecimiento no está bueno y vamos a hacer estos cambios, vamos a hacer estas adaptaciones y necesito verle en 1 mes. Entonces todo va a depender de cómo está el crecimiento general del niño, su situación y qué es lo que veo en la consulta. En estas etapas de los 2 años vemos que podemos trabajar muchas áreas más. Esta es la etapa justamente en donde los niños preguntan todo. Y cómo nosotros como adultos, que entre comillas lo entendemos todo y lo damos por hecho, ¿cómo explicamos o hasta dónde nosotros podemos llegar con este ritmo? Porque no es una lluvia de preguntas. ¿Cómo lo abordamos, Angélica? Es bien difícil para nosotros como adultos porque tenemos esta idea de que todo es lógico. Porque llueve, porque las montañas, las nubes se llenan de agua y pues cae el agua y todo es lógico para nosotros. Yo siempre les pongo el ejemplo a los papás. Es como la primera vez que uno llega a Francia y ve la Torre Eiffel y se enamora y la ve por horas y horas y horas y horas, y al día siguiente la ve 2 horas menos y al tercer día ya no la quiere volver a ver. Pasa lo mismo con los niños, necesitamos ser pacientes con ellos. Ellos están en descubrimiento total, no saben qué es una flor, no saben por qué la flor tiene color, no saben qué es un desnudo. Si nosotros no les enseñamos nuestro cuerpo desnudo, no podemos trabajar en prevención. Todo es novedoso, hermoso y fascinante para ellos. Entonces, en el momento en el que uno decide tener hijos, tiene que armarse de paciencia y de decirle 1 y 1000 veces cuánto es lo que él necesita. Si llega un momento, y lo hablábamos en alguna ocasión, en el que uno le dice, ¡ay, porque sí, ya se acabó! Y los niños en algún momento llegan a entender que el porque sí es un punto final. Pero en la medida de lo posible yo sí necesito apagar todo lo que estoy haciendo y dando solución a sus respuestas, porque en este momento son cosas sencillas, en este momento son, ¿y por qué el cuchara se llama cuchara y el tenedor se llama tenedor y no al revés? Y dice uno, bueno, no son cosas importantes, pero a medida que esto va creciendo y nosotros no vamos dando respuesta a sus preguntas, cuando tengan preguntas importantes, por ejemplo, ¿qué es una erección? ¿O por qué me gustan los niños? ¿O por qué ese niño me toca más la mano? ¿O por qué no entiendo matemáticas? Si nosotros no trabajamos eso desde esta temprana edad, los niños no van a tener confianza en nosotros y va a ser muy difícil que en ese momento empecemos a establecerla. Entonces van a responder todas sus inquietudes por fuera. Y aquí hay una cosa importante ahorita que topas este tema, que también como adultos sepamos decir algún rato no sé, porque hay cosas que no sabemos. Eso es importantísimo. Y además que me parece interesante que el rato que te empiezan a preguntar, de repente te preguntan algo que puede ser obvio, puede ser lógico, pero que en realidad no sabes. No te preguntaste jamás. Nunca. Y entonces ese rato más bien, qué bueno. Empezar con esa curiosidad nosotros también y empezar a averiguar, a investigar y poder responderle de mejor manera. Mira lo que dice Angélica. Eso es importantísimo. Tú haces las preguntas y te pregunta un montón de cosas, y si tú eres tan abierta con tus hijos y preguntas y haces lo que Sabrina nos dice, investigamos, somos parte de... Cuando él ya tenga 15, 17 años, tú preguntas, no vas a recibir una respuesta de un sí y un no, que ahora normalmente es ¿cómo te fue? Bien. Y tú quieres como mamá saber un poco más, y las cosas son tan limitadas en el lenguaje y en la comunicación como con padres e hijos. Entonces creo que ahí es donde nosotros estamos poniendo como las reglas, cómo van a ser el desarrollo de nuestro entorno como familia. Y responden bien, primero porque nunca hubo retroalimentación de sus preguntas, y segundo porque cuando ellos nos preguntaban, llega, digamos en su caso que Lenita tiene 5, 6, 7 años, llega y pregunta, ¿cómo te fue? Y uno le dice, bien mamita, gracias. O sea, cuando tenga 17 años me va a preguntar, ¿cómo te fue? Bien mami, gracias, bien. No hay más que decir. Hay muchas formas de preguntarle lo mismo a los niños que ¿cómo te fue hoy? Entonces le puede preguntar uno, ¿qué es lo que más te gustó el día de hoy? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Si pudieras borrar el día de hoy,
algo que borrarías, que harías más grande. Le estoy preguntando lo mismo, pero no es una respuesta cerrada, una pregunta cerrada o monosilábica donde me dice, bien, sí, no. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue que trabajamos haciendo pizza. Entonces sabe uno que están trabajando motricidad fina, concentración, atención. O saber con quién se lleva. Exacto. Eso es súper importante y lo veremos ya entrada a la adolescencia, porque es muy, muy, muy importante que nosotros sepamos desde temprana edad con quién se meten nuestros niños. Eso es súper importante. Y aquí también el tema del lenguaje, que igual lo hemos conversado otras veces, con todo lo que tenemos ahorita en el mundo, las alternativas electrónicas a disposición, es importante que estimulemos este lenguaje, que a esta edad están los niños recién hablando, sacando sus cosas, entonces preguntarle también a ellos, no solo las preguntas que ellos hagan, sino nosotros preguntarles y estimularle el lenguaje y saber que están desarrollando el lenguaje, la comunicación, y también creerles, de tener apertura, no saber que los niños, muchas veces se dice que los niños inventan cosas. Sí, hay una parte muy creativa de los niños, pero no quitar esto y decir no, que todo se inventa o que todo lo que me dicen no es cierto, sino más bien los niños lo dicen desde su perspectiva. Ahora hay una cosa importante con las mentiras y las invenciones de los niños, y es que siempre tienen un trasfondo real. Entonces yo digo como, ay, no, me demoro 10 minutos porque hay tráfico, y realmente fue que me quedé dormida 10 minutos más. Eso no pasa con los niños. Si ellos dicen, mamá, es que hay un monstruo debajo de la cama, algo está pasando. Puede ser que yo no me he dado cuenta y la cama suena, y las tablas están mal puestas y la cama suena, y efectivamente en la cabeza del niño eso es un monstruo, que me dice, ya no quiero ir con este señor, ya no quiero que mi abuelita me cuide, ya no quiero, esta persona me empieza a dar miedo. Ahí hay algo de fondo. Que me dice, ya no quiero comerme la lechuga porque es que eso me convierte en un niño feo. Tengo que ver si la lechuga le está sentando mal el estómago y se le hincha el estómago, y por eso es que él se siente un niño feo. Entonces no solamente es que hayan inventos o mentiras en los niños, es que sí hay muchas cosas de la imaginación en las cuales los niños empiezan a divagar entre la realidad y más en esta etapa en la que estamos trabajando, entre lo real y lo irreal, pero necesitamos determinar de fondo qué es lo que está pasando, de dónde sale esta mentira. Que no son mentiras en realidad, no, sino más bien la es percepción de su realidad, percepción que tiene y la creatividad que tienen, porque claro, a veces inventan historias que provienen de algo justo, que vieron, que vivieron, que estuvieron, pero en sí mentiras no son, a menos que justamente miran a los papás que se pasan diciendo mentiras y ellos empiezan a inventar cosas como canal de comunicación, pero eso es más adelante. Así es. Pero digamos, por ejemplo, me dice, sí, es que mi papá le está pegando a mi mamá, porque todos los niños lo cuentan en el centro infantil, todo, y mi papá le está pegando a mi mamá, y uno habla con la mamá y le dice, no, realmente nunca me pega, pero no tenemos una buena comunicación. Y de pronto a veces sí levantamos la voz, y a veces en esa levantada de la voz nosotros nos enojamos y le pegamos al niño. Entonces no hay una relación real entre le está pegando a mi mamá y lo que pasa funcionalmente, pero sí hay una raíz. Entonces a eso es lo que vamos, que necesitamos ir profundo a ver de dónde es que el niño está sacando esta historia. Trabajar un poco más con ellos y poner en una balanza, ¿no? Poner en una balanza, tampoco irnos a los extremos de creerle absolutamente todo al niño y hacer un problema tan grande, cuando son cosas que ellos mismos lo pueden resolver, que ellos lo pueden solucionar, pero sí tener ese canal de comunicación, de saber qué es lo que le pasa y ir a la fuente, ¿no? Si algo le molesta, si algo le incomoda al niño, pues averiguar. Y no dejarlo como en el aire porque es pequeño, porque se inventó, porque simple y llanamente estoy ocupado y no le doy la atención que ellos están pidiendo. Y ahí es importante saber que nosotros como adultos tenemos herramientas de solución de conflictos. Entonces a mí esto ya me ha pasado 2 o 3 veces y yo sé que dejando de hablar con esta persona se soluciona el problema, que levantándome más temprano se soluciona, que estudiando más. Los niños no tienen herramientas, las están adquiriendo hasta ahora. Entonces si nosotros no prestamos la atención necesaria y no solucionamos los problemas con ellos, no permitimos que ellos también solucionen sus problemas, va a ser mucho más complicado para ellos a medida que van creciendo, los problemas van creciendo con ellos. Si no le damos herramientas adecuadas, cuando crezcan va a ser muy difícil poderlo solucionar.
Nuestro próximo programa abordaremos un poco más lo que son ya límites, reglas, conductas que podemos trabajar desde casa con nuestros pequeños. Muchas gracias por su aporte y por la sintonía que tenemos. Muy gentil, gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo,